Bien, pues buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el diagnóstico de embarazo y vamos a aplicar algunos conceptos anatómicos que hemos visto con anterioridad acerca de lo que es la pelvis, los planos de Koch, y vamos también a tener en consideración detalles de lo que es el diagnóstico certero y positivo de lo que es un embarazo. Soy el doctor José Manuel Durán Vargas, soy ginecobstetra, ultrasonografista y maestro catedrático aquí en esta facultad, y espero que les sea de utilidad la siguiente plática. El diagnóstico de embarazo es un diagnóstico que puede ser la mejor noticia para una pareja que ha estado en búsqueda de este objetivo a través de un peregrinar bastante largo, doloroso, que ha tratado muchas veces de terminar en la disyunción o en la disrupción, mejor dicho, de una pareja en la que no se logra el objetivo de este embarazo, convirtiéndose en la mejor noticia de esta pareja cuando el diagnóstico es certero y positivo de que sí está embarazada, pero también podría ser una malísima noticia para una pareja que se embaraza en forma accidental en un tiempo que no desea y el bebé queda prácticamente como un objeto que muchas veces es eliminado en forma incorrecta por el pensamiento, por falta de madurez de la pareja, deciden interrumpir un embarazo, como se conoce como un aborto de tipo criminal. Entonces, el diagnóstico de embarazo nos puede traer muchas consecuencias y vamos a tener que hay signos presuncionales, signos probables y signos positivos de embarazo, en donde en cualquier parte del mundo los signos positivos, que son los más importantes porque la certeza del diagnóstico al 100%, incluye nada más tres. Uno, que viene siendo detectar al embrión o al saco gestacional dos, auscultar la frecuencia cardíaca fetal y tres, los movimientos fetales por el explorador, Esos tres signos son 100% positivos. Eso significa que si la paciente antiguamente se hacía una radiografía a fines del tercer mes, al día 91 o 95, a partir del primer día de la última menstruación, podíamos encontrar un pequeño esqueleto fetal que indicaba la presencia de un feto dentro del abdomen materno. Al paso del tiempo se dieron cuenta de que las radiografías podían ser nocivas para un bebé y podía traer consecuencias desde leucemia granulocítica crónica por las radiaciones hasta carcinoma de células claras de la vagina. Cuando se trataba de que el feto era una niña, tenía un riesgo potencial para esta enfermedad. Entonces, los rayos X desaparecieron durante el embarazo. Sin embargo, algunos hospitales todavía siguen haciendo la pelvimetría radiológica, que es el índice de Mahoney, que se utilizaba para saber si la pelvis era útil o no para que pudieran hacer el producto de la gestación a través del canal del parto. Eso ya no se utiliza. Y si lo ven ustedes, es porque muchas veces la apatía del hospital, en donde no se actualizan los protocolos, hacen que conductas que se llevaron en algún tiempo y que fueron importantes porque no había otra conducta mejor que esa, al día de hoy no se deben de realizar radiografías durante el embarazo. Sin embargo, las fracturas de una mujer embarazada no son excepción, pero hay formas de tomar radiografías con protectores o manteles que se le ponen sobre el abdomen de la paciente y se pueden tomar panorámicas a nivel dentario y se pueden tomar radiografías a nivel de cualquier hueso, siempre y cuando tenga la protección, y es deber del técnico radiólogo, del radiólogo y más de la paciente que se sepa el diagnóstico de embarazo, porque muchas veces por el accidente se olvida ese detalle y se toman normalmente radiografías con los riesgos que esto implica. Hoy el diagnóstico de embarazo por evidencia se hace a través del ultrasonido desde etapas muy tempranas, en donde todavía
no hemos llegado prácticamente a la menstruación y hay datos indirectos que no se consideran positivos y por lo tanto nosotros esperamos 3 días de atraso cuando decimos que tiene 4.3 semanas, que equivale a 2.3 semanas de gestación y 4.3 semanas de edad menstrual, para poder hacer el diagnóstico, y lo hacemos de una forma más específica por la vía endovaginal, que tiene una diferencia de una semana de ventaja con respecto a la vía suprapúbica. Es decir, que lo que vamos a ver la próxima semana con un rastreo suprapúbico del ultrasonido, lo vamos a ver directamente con una semana de anticipación por la vía endovaginal. Cuando nosotros vemos un saco gestacional por vía endovaginal, a veces no lo podemos ver por la vía suprapúbica. Y cuando vemos un saco vitelino por vía endovaginal, a veces nada más estamos viendo el saco gestacional, pero no vemos al saco vitelino. Quiere decir que la vía endovaginal, por estar más próximo y transductor al órgano, nos brinda más ventaja de definición para el diagnóstico de embarazo. El ultrasonido es inocuo, no va a dar ningún problema. Se puede hacer muchas veces durante el embarazo. Es sonido que se transmite al cuerpo y que se convierte en imagen a través de un software. Entonces, este ultrasonido nos hace el diagnóstico positivo del embarazo cuando encontramos que el útero presenta una zona ecolúcida o negra que nos indica que este es el saco gestacional, y tal vez encontremos un saquito allá que es el saco vitelino o saco de Yolk, y también podamos encontrar un esbozo que corresponde al embrión. Entonces el diagnóstico ya es 100% positivo. Pero además el ultrasonido nos puede brindar la información de que sea 1, o que sean 2, o que sean 3, o que sean más, que uno sea intrauterino y el otro sea extrauterino, que son las variantes, que no esté intrauterino y que sea ectópico, que puede estar en la trompa, en el abdomen, en el cuello, en el cuerno, en algún lugar que no es el correcto. Todo eso lo podemos hacer a través del ultrasonido. Ese es un signo positivo de embarazo. Auscultar la frecuencia cardíaca fetal es algo que tenemos que valorar muy bien, y antiguamente esto se llegaba hasta que la paciente tenía 18 a 22 semanas, que equivale al cuarto o quinto mes, pero con el advenimiento del ultrasonido esto prácticamente mejoró todo, a tal grado que desde las 5 a 6 semanas, porque recordarán que el aparato cardiovascular se empieza a desarrollar en la quinta semana. Entonces, entre 5 a 6 semanas ya podemos auscultar el latido cardíaco fetal, en este caso del embrión. Podemos amplificar los sonidos y podemos escuchar de un embrión que tiene 5 milímetros, que equivale a 6.5 semanas o 6.3 semanas, un embriocardio de 1 milímetro poder ser audible normalmente con mucha facilidad a través de los amplificadores que trae el ultrasonido. Pero eso sí es muy importante: cuando vamos a auscultar la frecuencia cardíaca fetal, tenemos que corroborar que la frecuencia cardíaca fetal esté entre 120 y 160, y que es normal que cuando todavía está empezando puede estar prácticamente hasta 100 latidos por minuto, y eso no es una bradicardia, sino que es el principio de la función del corazón que todavía está terminando de desarrollarse. Entonces 120 a 160 son los latidos, y cuando encontramos esto estamos obligados a auscultar a la frecuencia cardíaca materna para estar totalmente seguros que lo que estamos escuchando es el latido cardíaco del embrión y no de la aorta abdominal. ¿Cómo hacer esto? Pues checamos directamente la frecuencia cardíaca de la mamá y vamos a ver una discordancia entre 60 a 70 latidos por minuto que tiene la mamá y el doble, que son 120 a 140 latidos por minuto, que tiene el embrión. Y de esta forma podremos nosotros confirmar que nuestro diagnóstico de la frecuencia cardíaca fetal es 100% positivo. Porque también existe el caso de cardiópatas que tienen taquicardia, que lo que estamos escuchando es el latido aórtico abdominal. El tercer punto son los movimientos fetales que el explorador va a sentir, no lo que la madre va a sentir, porque normalmente los movimientos fetales que explora el médico los va a sentir alrededor de las 18 a 20 semanas, y normalmente la mamá puede referir que siente movimientos, pero esos movimientos pueden ser por asas intestinales, puede ser por un aumento del flujo de circulación, algunas varices endopélvicas, puede ser que tenga un quiste pediculado del ovario, o de un útero que tenga miomatosis pediculada, en la que el movimiento del órgano afectado nos brinde la
la oportunidad de que la paciente sienta movimientos que no necesariamente son perfectos. 3 signos positivos del embarazo es detectar el embrión de alguna forma, específicamente ultrasonido, auscultación de la frecuencia cardíaca fetal que se puede hacer a través de las maniobras clínicas PINAR o estetoscopio entre 18 a 22 semanas, escuchar esto con latidos de amplificación Doppler que está en promedio a las 12 semanas. Hay Doppler como el Medasonics, que es el líder prácticamente en auscultación, que empieza a las 10 semanas en mujeres delgadas y a las 12 semanas en mujeres gruesas, pero lo más importante es el ultrasonido porque desde la 6ª semana con 3 días podemos nosotros detectar el latido cardíaco fetal. Entonces esto es importante porque lo podemos ver, lo podemos visualizar, lo podemos escuchar y podemos decir si la frecuencia cardíaca está bien o tiene algún problema además. Estos son los signos positivos, pero también existen unos signos que preceden a esta positividad, en donde normalmente la paciente puede dar algunos datos clínicos que no son 100% positivos, y hablamos de signos presuncionales cuando la paciente llega y casi te grita que está embarazada porque tiene náusea, vómito, irritabilidad, cansancio, fatiga, que se quedan un poquito más coloreado o más acentuado de los areolas y que también hay una línea negra. Son datos que nos orientan a la posibilidad de un embarazo, pero de ninguna manera son 100% positivos. También hay unos signos probables, que son ciertos cambios que ocurren en el organismo materno, como son un reblandecimiento de la matriz, y aparece el signo de Hegel y aparecen varios signos de reblandecimiento, como también que se pone durita la barriga, que se llaman contracciones de Braxton Hicks, que realmente no son contracciones de Braxton Hicks, porque esto las vamos a ver más adelante en el embarazo normal, cuando el bebé empiece a moverse y estirar las paredes del útero, respondiendo con contracciones isométricas indoloras, irregulares, que son las contracciones de Braxton Hicks. Entonces puede confundir realmente como si fueran movimientos fetales, cuando en realidad son movimientos de otra índole. Entonces vamos a encontrar prácticamente que una vez diagnosticado el embarazo, debemos acudir a lo que se llama control prenatal. Lo ideal sería un consejo, ¿verdad? Un consejo prenatal, ¿verdad? En donde la pareja acude para saber cuándo embarazarse, cuáles son los riesgos, cuáles son los cuidados, qué cosas ya habrá hecho la paciente. Pero cuando ya tenemos el diagnóstico de embarazo, pues lo que se le indica a la paciente es que debe de acudir a un control prenatal. ¿Qué es el control prenatal? El control prenatal es un control que el médico va a conocer a su paciente, va a saber de qué enfermedades padece, va a llevar un control de toda su presión arterial, de todo su peso y su incremento, de todo el crecimiento del bebé, de todo lo que es su líquido amniótico, de todas las cosas que puedan en un momento dado hacer que este embarazo llegue a un final feliz, tanto la madre como el hijo. No llevar control prenatal es un peligro porque las pacientes están asintomáticas y luego presentan abruptamente una hemorragia cerebral, porque resulta que la hipertensión arterial era asintomática y no tenía ningún síntoma, y el primero fue un derrame cerebral que pone a la paciente en condiciones críticas de salud. Entonces el control prenatal nos va avisando con anticipación y modificando el curso de la enfermedad. Veamos entonces qué pasa en el control prenatal, cuánto es lo que debe de crecer, cuáles son los datos de alarma y cuáles son las cosas que vamos a encontrar en un embarazo normal. En un embarazo normal, algunos autores dividen prácticamente el embarazo en sus 40 semanas. Las 40 semanas de la gestación las van a dividir de la siguiente manera. Desde el embarazo, que es el diagnóstico, hasta la semana 40, a la mitad, semana 20, algunos dividen prácticamente en primera mitad del embarazo y segunda mitad del embarazo para semana 21 a 40 y semana de fecundación hasta la semana 20. Y van a ver cosas que ocurren en esta primera mitad y cosas que ocurren en la segunda mitad. Pero hay algunos otros autores que dividen prácticamente el embarazo en trimestres. Entonces es desde la fecundación hasta la semana 13, de la semana 13.1 hasta la semana... utilizan hasta la semana 26 o 27, y de la semana 27.1 hasta la 40 utilizan el tercer trimestre. Y también van a haber patologías en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre. Eso es lo de menos. Lo importante es cómo debemos llevar un control prenatal,
¿Cuánto debe de incrementar de peso la paciente? Entonces vamos a ver que como norma de 9 a 12.5 kilogramos es lo que vamos a incrementar durante un embarazo normal. Y a manera de mnemotécnico, si son 9 meses y sube 1 kilo por mes, pues tendríamos 9 kilos. Y en algunos meses van a haber un poquito más, hasta 1,5 kilos, que harán que estemos en el rango entre 9 a 12 kilos y medio, que eso sería lo perfecto para que no tenga complicaciones la paciente al final de su embarazo. Porque si esta paciente tiene un incremento mayor, va a ir agarrado de la mano de la siguiente complicación, que es la hipertensión inducida por el embarazo. Y entonces una nos va a llevar a otra consecuencia, porque el sobrepeso nos va a retener líquidos y nos va a producir problemas en la circulación, que sabemos que el nivel de la hipertensión inducida por el embarazo, como vimos en alguna plática en donde dijimos que la 1, la 2, la 3 y la 4, y hablamos de una preeclampsia leve, una preeclampsia severa, una inminencia de eclampsia, una eclampsia, y hablamos de todos los padecimientos, que la tipo 2, que es la que viene con un antecedente de hipertensión, y la tipo 3, la misma 2 añadida con la hipertensión inducida por el embarazo, y la tipo 4, que era nada más reactiva transitoria. Pues todas esas cosas las podemos tomar en cuenta en un buen control prenatal. ¿Cómo llevar el control prenatal y qué significa este incremento de los 12 kilos y medio? Entonces, el control de consultas debe de ser diagnóstico de embarazo, y luego debe de ser una consulta mensual durante los primeros 7 meses, y luego en el 8º mes cada 15 días y en el 9º mes cada semana o cada 10 días. Lo tradicional del control del embarazo sería cada mes por 7 meses, cada 15 días el 8º mes y cada 7 a 10 días el 9º mes. Esto sería lo ideal. Eso no quiere decir que le estemos cobrando a la paciente en el último mes, cada semana que venga le tengamos que cobrar, sino que serán cortesías de nuestra parte. Quizá una consulta sí, una consulta no, eso cada médico lo valorará, pero así debiera ser un control prenatal. Y entonces lo más importante será sus cifras basales de presión arterial y el peso inicial que tenga la paciente, para que en un momento determinado veamos si hay riesgos o no. La paciente que viene en sobrepeso no es para que reciba prácticamente un regaño de parte nuestra, sino que debe de saber que en el embarazo no se hacen dietas como decir, estoy pasada de peso, doctor, no voy a desayunar, no voy a cenar. No, tiene que desayunar, almorzar y cenar, pero tiene que desayunar cosas más sanas, tiene que evitar el exceso de refrescos embotellados, tiene que evitar un montón de fritangas o frituras que se comen durante el día, y una serie de cositas acompañadas de sal, que de por sí la paciente tiene tendencia a ese tipo de alimentos salados por su propio efecto hormonal del embarazo. Entonces hay que cuidar esos detalles para que la paciente incremente lo que debe de llevar normalmente mes a mes. Entonces, las consultas, ¿qué incluyen las consultas? Bueno, el beneficio de que la paciente llegue a nuestro consultorio es un agradecimiento de nosotros, de la confianza que ella tiene para llevar su estado de salud en manos nuestras. Entonces, desde que llega, pues el saludo normal para la paciente, el motivo de su consulta, y en un momento determinado ver que nosotros podemos tomarle la presión arterial, al mismo tiempo pesar a la paciente, preguntarle cómo se siente, cuáles son las molestias que ella ha tenido, para que nosotros podamos decirle son normales o requerimos de algún estudio o algo. A continuación debemos ser también muy gentiles de hacer una consulta en donde muchos utilizan una cinta métrica, otros utilizan el Doppler, otros utilizan el estetoscopio, otros utilizan el ultrasonido para poder detectar el tiempo de embarazo y sacar conclusiones. Cuando se da una consulta primitiva, que es lo que nos enseñaron a nosotros en nuestro tiempo, pues no había ultrasonido, ¿sí? Y había prácticamente que el interrogatorio muy importante, la fecha de última regla, si era amenorrea tipo 1 o tipo 2, es decir que en la amenorrea tipo 1 la paciente sabe cuándo es la fecha de última regla, pero en la tipo 2 la desconoce. En la amenorrea tipo 1 la paciente tiene ciclos puntuales, y en la tipo 2 irregulares. En la amenorrea de tipo 1 la paciente niega el antecedente de haber tomado anticonceptivos,
y en la tipo 2 la paciente tomaba anticonceptivos y luego se embarazó. Entonces, como verán, la tipo 1 nos brinda a nosotros la oportunidad y la certeza de que más o menos estamos en lo más confiable, que es el tiempo de la edad gestacional en base a fechas muy aproximadas. En cambio, la tipo 2, cuando la paciente desconoce la fecha última regla, cuando la paciente tiene ciclos totalmente irregulares y cuando tiene el antecedente de haber utilizado anticonceptivos, pues realmente no es muy seguro el tiempo de embarazo y tendremos que utilizar otras cosas para poder sacar la edad gestacional. Y en este caso, vamos a utilizar el ultrasonido, que tiene varias virtudes. Podemos sacar la edad gestacional por el saco gestacional, podemos sacarlo por el saco vitelino, podemos sacarlo por el longitud cráneo-rabadilla, podemos utilizarlo con el diámetro biparietal, lo podemos utilizar con el diámetro del fémur y poder sacar el tiempo exacto del embarazo a través de imagen de ultrasonido. Entonces, con esos datos podemos concluir que en el primer trimestre del embarazo nosotros vamos a tener que la longitud cráneo-rabadilla será lo más importante para la edad gestacional. Pero ya a partir del segundo trimestre del embarazo tendremos el diámetro biparietal y la longitud del fémur. Y en el tercer trimestre lo más importante será la longitud del fémur, porque el diámetro biparietal se va a ir adaptando de acuerdo a su moldeamiento y esto nos dará falsas con respecto al tiempo de gestación. Quiere decir que el fémur será el más importante en el tercer trimestre. Diámetro biparietal, longitud del fémur en el segundo trimestre y en el primer trimestre principalmente longitud cráneo-rabadilla. Bien, ¿cómo podemos explicar este incremento de los 9 a 12 kilos y medio? ¿Qué es lo que ocurre normalmente en la mujer para que aumente esos 9 o 12 kilos y medio durante su gestación? Muy fácil. El útero es un órgano de 70 gramos, que en este embarazo, por el desarrollo del feto, va a incrementar 1 kilo. Entonces vamos a tener 1 kilogramo de útero. Pero también vamos a encontrar que las glándulas mamarias tienen normalmente un peso que va a aumentar de 1 a 2 kilos, dependiendo de las características anatómicas de la mujer, de busto pequeño o de busto grande. Va a incrementar entre 1 a 2 kilos solamente por el peso de los senos que se preparan por una galactopoiesis durante la gestación, para que tan pronto como nace el bebé por efectos hormonales hay un descenso de la leche y sea el principal factor de alimentación para el bebé. Aparte de esto, vamos a tener nosotros que la masa eritrocitaria va a aumentar 450 gramos de masa eritrocitaria, que casi es medio kilo, 0.5 kilogramos. Aparte de eso, el volumen plasmático, muy importante, va a aumentar el doble, es decir, que va a aumentar 1 litro, que equivale a 1 kilo. Esto quiere decir que la masa eritrocitaria nunca deja de aumentar durante el embarazo, sino que va aumentando, y no es una anemia por déficit eritrocitario, sino que es una anemia por dilución, porque el plasma aumenta el doble y la masa eritrocitaria nunca disminuye, aumenta 450 mililitros, que en este caso sería aproximadamente medio kilo. Entonces, el feto por su cuenta, en su desarrollo habitual, va a tener un peso entre 2 kilos y medio, 3 kilos y medio, en promedio 3 kilos. Y este feto tendrá un cordón umbilical normal y tendrá una placenta, que la placenta nos va a dar 600 o 500 gramos de peso, que es otro medio kilo. El líquido amniótico también va a tener un incremento, verá, desde muy poquito al principio del embarazo hasta 1 litro al final, que equivale prácticamente a otro kilogramo, y tomando en cuenta el kilo de esto, tomando en cuenta el medio kilo de la placenta, tomando en cuenta los 3 kilos del feto, tomando en cuenta el volumen plasmático, que es otro kilo, la masa eritrocitaria medio kilo, el útero que aumenta 1 kilo y las glándulas mamarias que van a aumentar entre 1 a 2 kilos, entonces 3, 3.5, 4.5, 7.5, 8, 9 kilos. Entonces todo esto es lo que normalmente va a explicar el incremento de peso que una paciente va a tener durante su embarazo. Entonces ahí habrá una serie de signos y síntomas en el primer trimestre, otros en el segundo trimestre y otros en el tercer trimestre.
Hago la aclaración que ya tenemos el diagnóstico positivo de embarazo por la presencia de la frecuencia cardíaca fetal, por la presencia del embrión sacogestacional, sacovitelino, etcétera, etcétera, y también por los movimientos fetales perceptibles por el explorador. Estamos ante un diagnóstico de embarazo 100% positivo y un control prenatal que busca prácticamente el beneficio del binomio materno-fetal. El tener un control prenatal va a facilitar mucho al médico porque agarrando el expediente sabrá qué tipo de medicamentos, qué tipo de padecimientos, qué tipo de complicaciones haya tenido durante el embarazo para que no sean sorpresas en el momento de la atención, ¿sí? Entonces, el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre se caracterizan porque en el primer trimestre habrán unos periodos que nos dan unos signos y síntomas de adaptación del embarazo por el efecto hormonal. Puede haber náusea, puede haber vómito, puede haber fatiga, puede haber irritabilidad, puede haber insomnio, puede ir uno más veces al baño dependiendo de la posición del útero, porque si el útero está hacia adelante nos dará polaquiuria, que no hay que confundirlo con infección de vías urinarias, sino como un fenómeno compresivo a la vejiga por el crecimiento gestacional. Pero recordarán que cuando el útero está hacia atrás, pues no habrá polaquiuria, pero sí puede haber tenesmo, estreñimiento, dificultad para defecar, porque el útero estaría creciendo en sentido posterior. En el primer trimestre hay mucho vómito, en ocasiones no hay vómito, un embarazo no es igual a otro. La paciente puede pasarse con exceso de vómitos, que haga un desequilibrio hidroelectrolítico, que tenga a la paciente que llegar a un hospital para ser rehidratada y que se conoce como hiperemesis gravídica, y esto puede ser secundario a una placenta muy grande, o secundario a un embarazo múltiple, o secundario a una neoplasia toracoblástica gestacional, pero afortunadamente no es muy común esta complicación, y cuando está presente hay que ver qué está pasando con esa placenta, o una inseminación materno-fetal por cambios de tipo de sangre entre el feto y la madre. Este primer trimestre, muy molesto por cierto, ¿verdad? En algunas pacientes, y muy cómodo para otras que no tienen ningún síntoma. Entonces va desapareciendo cuando entramos al segundo trimestre, que es el trimestre de la bonanza, en donde desaparecen los signos y síntomas del primer trimestre. El cuerpo de la mujer ya se ha adaptado a su embarazo, empieza a sentirse vida dentro de la vida, porque la mujer ya empieza a percibir sus movimientos fetales. Todavía no existen los cambios del tercer trimestre, que son el cansancio, la torsalgia, la lumbalgia por el peso de su embarazo, la dificultad para caminar, la pérdida de equilibrio, todas esas cosas que ocurren en el último trimestre, pues todavía no están presentes. Y si a una mujer le decimos, ¿qué te pareció todo tu embarazo?, nos va a decir, pues a la mitad del embarazo fue mi etapa más feliz, porque ya habían desaparecido los síntomas del principio y todavía no habían aparecido los síntomas del final. Pero al final va a decir, pues me siento muy cansada, se me hinchan mucho los pies, o sea, de los inferiores, normalmente me siento muy lenta, mi equilibrio no es muy bueno, sus ejes de gravedad se modifican, a veces por el tamaño hay pirosis, hay agruras, hay gastritis, hay varias cositas que pueden haber durante el embarazo. Cuando nosotros ya tenemos todos estos datos, es muy importante tomar en cuenta en el control prenatal lo que es la semana 38. Y normalmente en la semana 38 nosotros vamos a definir si esta paciente es candidata para parto o para cesárea. Entonces la semana 38 incluye un manejo de ultrasonido en donde se va a ver cuánto mide, cuánto pesa, cómo viene, diámetro del fémur, diámetro biparietal. Se va a checar la circulación de la cerebral media, la circulación del cordón umbilical, el grado de placentación, de madurez de la placenta, la cantidad de líquido amniótico, la variedad de la posición, y se va a atacar todos esos parámetros. Y por otro lado, el médico tendrá que valorar con un tacto cómo está la pelvis, el estrecho inferior, el estrecho medio, el estrecho superior, cómo está el cuello, si está formado, si está semiborrado o está borrado, cómo están las membranas, si están distendidas, si están rotas, si tienen poco líquido, cómo está la presentación y su variedad, si están hacia adelante, si son occipito anteriores, occipito posteriores o transversas, para poder sacar una conclusión y decir, este producto de la gestación y su prueba de Manning, que es una prueba de bienestar fetal,
son compatibles a que lo más probable es que el bebé pueda descender por el canal del parto y tengamos la probabilidad mayor de un parto que de una cesárea, pero nunca confirmar que vamos a terminar en parto, porque como dijimos la vez anterior, la valoración de esta paciente es estática, sin contracciones uterinas, y el trabajo de parto es dinámico con contracciones uterinas, y si de mala suerte se rompen las membranas y se sale el cordón, lo que nosotros habíamos mencionado que iba a ser un parto se convierte en una cesárea de urgencia, y para la paciente pensará que fue un error de nosotros haberle dicho que iba a terminar en parto, así que nosotros tenemos que explicar que lo más probable que sea parto, a menos que existan complicaciones como un prolapso de cordón o variaciones del latido cardíaco que indica sufrimiento fetal, o algo que no haga evolucionar bien el trabajo de parto, que nos indique la necesidad de interrumpir por cesárea, pero la probabilidad de parto será mucho más alta que la cesárea. ¿Sí? Entonces, en la semana 38, tenemos que hacer un tacto vaginal. Tenemos que hacer una prueba de Manning. Bueno, sí, ya. Que la prueba de Manning es del bienestar fetal y que la prueba del tacto vaginal es precisamente para valorar condiciones de varias cosas. ¿Qué se van a ver? Hola, ¿qué se van a ver normalmente en el tacto vaginal? Se va a ver vulva, se va a ver vagina, cuello, membranas, presentación, pelvis, estrecho inferior, estrecho medio, estrecho superior. Y junto con la prueba de Manning, en donde se valora la motilidad, la reactividad, el líquido amniótico, la placenta, circulación cerebral media, umbilical, nos harán llegar a la conclusión de qué es lo mejor para la paciente, y también tendremos nosotros que decirle a la paciente en la semana 38 que existen unos signos de alarma que tiene que estar pendientes ella. Por ejemplo, que la paciente empiece a ver lucecitas o que tenga normalmente ruidos en los oídos, que vienen siendo los acúfenos para el oído, los fosfenos para la vista, que indica vasospasmo, que a lo mejor se está presentando una hipertensión inducida por el embarazo en la última etapa de su embarazo. Y también tendremos que explicarle que los movimientos fetales son sumamente importantes, que esté pendiente de los movimientos de su bebé, y la paciente ya sabe cómo se mueve su bebé, y en el momento que ella diga casi no se está moviendo el bebé, hay que checarla, porque normalmente el no moverse un feto no significa que esté grave. Puede ser que tenga circular de cordón y por eso no se mueva, pero puede ser que tengamos una insuficiencia placentaria manifestada por la hipomotilidad, en el sentido de que sabe el feto que al moverse necesita más oxígeno y más nutrientes, y al no tenerlos, obviamente el feto es inteligente y decide no moverse. Entonces la hipomotilidad es un dato de alarma. La salida de líquidos era otro dato de alarma. No esperar que porque son las 2 de la mañana el médico está durmiendo y pobre de él, nada que ver. En ese momento debe de ayudar, debe de comunicarse con su médico, porque cuando se rompe la membrana puede haber varias complicaciones, desde el prolapso del cordón hasta la laterincidencia del cordón, el procúbito del cordón, que en este caso termina en prolapso, porque el procúbito es cordón entre presentación y membrana, y cuando esto normalmente ocurre, obviamente puede comprimirse el cordón y darnos problemas de sufrimiento fetal. Y así por el estilo, si la paciente presenta sangrado o presenta ya contracciones acompañadas de dolor diferentes a las contracciones de Braxton Hicks, que nada más son contracciones y endurecimientos que son indoloras e irregulares, la paciente sabrá en ese momento que está ante un dato de alarma, que debe de acudir con su médico o comunicarse con su médico. ¿Qué tantas cosas vamos a valorar en el tacto vaginal y qué es lo necesario para hacer un tacto vaginal? En primer lugar, nunca se le pide permiso a la paciente como para hacer un tacto vaginal, sino que el médico le va a decir que le voy a hacer un tacto vaginal porque necesito algunas cosas del cuello, su matriz, etcétera, etcétera, pero no pedir permiso.
Para poder realizar el tacto vaginal tendremos que descartar que durante el embarazo haya tenido algún episodio de sangrado, porque si esta paciente no tiene un ultrasonido reciente o nunca lo tuvo y la paciente presentó una amenaza de aborto cuando tenía 8 o 10 semanas, el 10% de esos pacientes terminan con placenta previa y un tacto podría ser un desastre, tomando en cuenta que el tacto podría provocar desprendimiento y un sangrado profuso. Si la paciente tiene su ultrasonido que indica que la placenta es fúndica, no puede haber placenta fúndica y previa al mismo tiempo, o sea, no se puede. Si está fúndica se descarta por completo la placenta previa, pero si no lo tiene, entonces nos veremos obligados primero a hacer un examen con espéculo para poder valorar el cuello, el orificio cervical y no hacer un tacto que podría provocarnos una hemorragia y desconocer el antecedente de la paciente. El tacto nos va a servir para muchas cosas. Primero, haremos una inspección antes de entrar con los dedos. Haremos una inspección de la vulva para ver si no existen condilomas, a ver si no existen lesiones virales. La gente piensa que es el volumen de condilomas y no es así, porque basta con que tenga 2 verruguitas o 2 condilomas por allá en el canal del parto donde el feto tiene que salir, y recuerden que el feto nace por extensión y viene normalmente con una variedad occipito anterior hacia la derecha o a la izquierda extendiendo el cuello. Si este bebé aspira los papilomas, que son los que producen esos condilomas, el feto puede presentar en los primeros días en el cunero un problema de papilomatosis laringea, que entonces empiezan a haber problemas de dificultad respiratoria hasta intubar a este feto. Afortunadamente, esta complicación es rara, pero a nadie le gustaría que le pase esto si fuera su hijo. Entonces, cuando hay problemitas de condilomatosis a nivel del camino por donde pasa el feto, no tanto en la vulva puede estar por fuera de los labios y no tener ningún problema, pero si está en el canal del parto, en el canal de la vagina, obviamente sería mejor operar a la paciente y evitar que esta complicación se pueda presentar, ¿sí? También podemos valorar si existe con el tacto algunas verrugas internas a nivel de la vagina o a nivel del cuello inclusive. Cualquiera de estos caminos que esté presente las verrugas será motivo para elegir mejor la vía abdominal. Entonces se valora la vulva, se valora la vagina, se ve si la vagina no tiene tabiques transversales o tabiques longitudinales que pudieran dar interferencias en el descenso del feto. Se valora el cuello, si está hacia adelante, si está en medio, si está hacia atrás, si está duro, si está blando, si está muy reblandecido. Se valora la dilatación del cuello, el borramiento del mismo, la integridad de las membranas, si están rotas, si están pegadas, adosadas, que indiquen que no tiene líquido o algún exceso de líquido. Todo eso es valorable. La presentación no es solamente decir que es la cabeza fetal la que se palpa, sino saber hacia dónde está el occipucio, la variedad de la presentación. Y la pelvis se va a valorar desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo, el estrecho superior, como los dedos tienen que irse hacia arriba, dirigiéndose hacia atrás al promontorio para ver si se palpa. Nunca se debe palpar, y si lo palpamos pues ya estamos ante un diámetro anteroposterior reducido que nos va a dar problemas para el descenso. Pero al mismo tiempo, si ponemos los dedos encima del pubis y vamos corriendo las líneas arqueadas, no debemos avanzar con nuestros dedos más allá del tercio anterior de las líneas arqueadas, porque en el tercio medio nuestros dedos ya no van a poder seguir. Pero si es una pelvis que está platipeloide, o es una pelvis que está más que platipeloide, larga, estrecha o antropoide, entonces vamos a poder seguir esa línea hacia la parte posterior y vamos a indicar que esta pelvis no es útil para el nacimiento. También vamos a poder encontrar el ángulo subpúbico, que debe de ser mayor de 90 grados. También debemos valorar también en la parte de abajo las espinas ciáticas, si son convergentes o son prácticamente grandes pero no son convergentes. Y también vamos a valorar las tuberosidades isquiáticas en la parte de abajo para sacar una conclusión y decir, este feto sí puede bajar. Tendremos que valorar clínicamente la altura uterina y por medio del ultrasonido el peso aproximado de ese feto, que debe ser entre 2,5 a 3,5, porque desde 3,800 unas escuelas dicen que es un macrosómico, y de 4 kilos ya está confirmado que cualquiera va a aceptar que es un macrosómico, que hoy por hoy mejor se opta por la vía abdominal. Porque si nos vamos por la vía vaginal, puede ser una distocia de hombros y tendremos que fracturar las clavículas para que pueda nacer normalmente esa criatura. Entonces aumenta el índice de mortalidad, elongaciones del plexo braquial y cosas que se tienen que ver en el feto.
que se detectan tan pronto como nace con ese reflejo que le hacen los pediatras y que normalmente ven que es un oro incompleto, y eso indica que o está elongado el plexo braquial o hay una fractura de clavícula, y todo eso se tiene que diagnosticar tan pronto como nace la criatura. Bien, pues con esto estamos agarrando prácticamente lo que es un control prenatal, las complicaciones que normalmente se puedan presentar y el manejo de lo que es el parto o la cesárea programada. Claro que tiene una ventaja saber a la semana 38 si va a ser una cesárea o un parto, porque si va a ser cesárea, el bebé ya está maduro y no tiene caso en ningún momento esperar las 2 siguientes semanas, en donde se puede romper la bolsa, se puede elevar la presión, puede tener desprendimientos de placenta. Si va a ser cesárea, este bebé ya programado semana 38-39 no tiene ningún problema para vivir fuera del cuerpo materno, y de esta manera disminuimos el índice de mortalidad materno-fetal. Pero si por otro lado estamos ante la posibilidad de que sea un parto, los signos de alarma tendrán que ser bien documentados para ella, que incluyen cefalea, se debe explicar el dolor de cabeza, los datos de vasoespasmo, tinnitus, fosfenos, que a veces se debe explicar a qué se debe, el movimiento fetal disminuido, la salida de líquido, la salida de sangre, cualquier cosita rara, escalofríos o calosfríos, cualquier cosa, será importante que la paciente lo refiera para que podamos checarla en el momento que esto exista. ¿Sí? Entonces ya tenemos nosotros con esto una valoración de lo que es para qué el control prenatal, por qué sube de 9 a 12 kilos y medio, cuál es el objetivo de los órganos que crecen para dar esos 9 a 12 kilos y medio, y qué es lo que pasa cuando la paciente empieza a subir en forma desproporcionada, que esto es muy común en las pacientes primigestas, que las quieren en su casa, las quieren con la suegra, les dan de comer en todos lados, el resultado es el incremento de peso, que esto aumenta la presión arterial. La presión arterial es el resultado del gasto cardíaco por la resistencia periférica, y si la resistencia periférica aumenta, el volumen vascular se contrae, la circulación uteroplacentaria disminuye, habrá un RCIU, que es un retraso de crecimiento intrauterino, habrá un desprendimiento prematuro de placenta, habrá una muerte fetal intrauterina, un embolismo del líquido amniótico y muchas cosas más. Así que todo esto que estamos hablando en un término rápido, como está grabado, ustedes pueden escucharlo a cada rato y ver sus libros, su literatura, para que en la siguiente clase vamos a ver trabajo de parto y vamos a ver mecanismos de trabajo de parto, definiciones de situación, presentación, variedades, punto toconómico, posición, y vamos a ver también los principios de lo que es trabajo de parto en unas fases de encajamiento, descenso, desprendimiento, flexión, orientación, asincretismo y todos los movimientos que se llevan a cabo en el trabajo de parto. Entonces nos vemos en una siguiente clase. Gracias.